Mi esposo cerró la puerta del cuarto con un movimiento que no reconocí en él. No fue brusco, pero tampoco fue normal. Fue lento, cuidadoso, como si necesitara asegurarse de que nadie más pudiera escuchar lo que estaba a punto de decirme. Se quedó de pie unos segundos, sin mirarme, respirando hondo, y cuando por fin levantó la vista, supe que algo había cambiado para siempre. «Esto está mal», dijo en voz baja, casi en un susurro, pero esas 3 palabras cayeron sobre mí con más peso que cualquier grito. No entendí de inmediato a qué se refería. Afuera, en la casa, todo seguía igual. Las cajas con decoraciones para la fiesta estaban apiladas en la sala. El celular no dejaba de vibrar con mensajes de mi hijo sobre el salón, el menú, los invitados. La vida seguía su curso normal, pero dentro de ese cuarto el aire se había vuelto espeso, difícil de respirar. Mi esposo se acercó, se sentó frente a mí y apoyó los codos en las rodillas, como alguien que carga una verdad demasiado pesada para sostenerla de pie. Me mostró algo sin decir una palabra más. No fue una escena dramática ni un descubrimiento ruidoso. Fue silencioso, frío, preciso. Bastó con verlo para sentir cómo el estómago se me cerraba y una sensación extraña me subía por el pecho, como si mi cuerpo entendiera antes que mi cabeza que estaba frente a algo que no debía existir. Quise decir que había un error, que seguramente había una explicación lógica, pero la voz no me salió. Solo podía escuchar el latido acelerado de mi propio corazón. En ese momento pensé en la fiesta. Pensé en que faltaban solo unas horas, en que mi hijo había puesto tanto empeño en cada detalle, en que todo parecía tan bien organizado, tan cuidado, tan lleno de cariño. Y sin embargo, ahí estaba yo, sentada frente a mi esposo, con la certeza incómoda de que algo esencial no encajaba, de que esa celebración escondía una sombra que todavía no alcanzaba a ver completa, pero que ya empezaba a envolverlo todo. Mi primera reacción fue negar. No en voz alta, no con palabras, sino por dentro, de esa forma automática con la que la mente intenta protegerse cuando algo amenaza con romperlo todo. Pensé que mi esposo estaba exagerando, que tal vez había interpretado mal algo, que el cansancio o el estrés de los preparativos le estaban jugando una mala pasada. Después de todo, nuestro hijo llevaba meses organizando mi fiesta con una dedicación que enternecía a cualquiera. ¿Cómo podía haber algo mal en eso? Intenté recordar el último mensaje que él me había enviado. Hablaba de las flores, de las rosas blancas que siempre me gustaron, del salón elegante que había reservado, de la música que sabía que me haría llorar de emoción. Todo parecía tan normal, tan coherente con el hijo atento y responsable que creí haber criado. Mi cabeza se aferraba a esas imágenes como si fueran un salvavidas, como si repasarlas pudiera borrar la sensación incómoda que ya se había instalado en mi pecho. Pero mi esposo no me quitaba la mirada de encima. No insistía, no levantaba la voz, no trataba de convencerme. Simplemente estaba ahí, con los hombros tensos y los ojos cansados, esperando a que yo también llegara a la misma conclusión a la que él había llegado. Ese silencio suyo me inquietó más que cualquier explicación apresurada. Lo conocía demasiado bien como para no entender que, cuando callaba así, era porque no había forma fácil de decir lo que venía. Fue entonces cuando sentí miedo de verdad. No un miedo explosivo, sino uno lento, que se desliza despacio y se queda. Un miedo que no grita, pero que pesa. Porque si algo estaba realmente mal, como él decía, no se trataba solo de una fiesta o de un detalle fuera de lugar. Se trataba de algo más profundo, algo que tocaba directamente a la persona en la que yo más confiaba, y aceptar esa posibilidad era mucho más doloroso de lo que estaba preparada para admitir. Mientras mi esposo permanecía en silencio, mi mente empezó a viajar hacia atrás, como si buscara refugio en los recuerdos. Pensé en mi hijo de niño, en sus primeros pasos inseguros por el pasillo, en las veces que se dormía abrazado a mí después de una fiebre, en la forma en que me miraba cuando necesitaba sentirse protegido. Durante años, esa imagen fue mi ancla. Yo era su madre.
Yo había estado ahí en cada etapa importante de su vida. ¿Cómo podía estar equivocado algo que había crecido bajo mi cuidado? Habíamos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance para darle estabilidad. Trabajamos duro, ahorramos cuando fue necesario, sacrificamos muchas cosas personales para que él tuviera oportunidades que nosotros no tuvimos. Buena educación, valores claros, un hogar donde siempre supo que podía volver. Nunca fue un hijo problemático, nunca nos dio grandes sobresaltos. Al contrario, siempre fue motivo de orgullo cuando hablábamos de él con amigos o familiares. Es un buen muchacho, decíamos sin dudar. Esa imagen seguía intacta en mi cabeza mientras lo veía organizar mi fiesta con tanto entusiasmo. Venía a casa con ideas nuevas, con propuestas, con una energía que me hacía sentir querida y celebrada. Me preguntaba por mis gustos, por los detalles que prefería, por las personas que no podían faltar. Yo lo observaba y pensaba que había hecho bien las cosas como madre, que ese cuidado era la prueba silenciosa de que todo el esfuerzo había valido la pena. Por eso, aceptar que algo podía estar mal me resultaba casi imposible. No solo porque implicaba desconfiar de mi hijo, sino porque significaba cuestionar años enteros de certezas. Era más fácil creer que se trataba de un malentendido, de una preocupación exagerada de mi esposo, de cualquier cosa antes que admitir que esa tranquilidad que siempre di por sentada podía no ser real. Y sin embargo, en lo más profundo, una duda empezaba a abrirse paso, lenta y persistente, como una grieta que todavía no se ve, pero ya está ahí. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana, como si ese pequeño movimiento pudiera devolverme algo de equilibrio. Desde ahí veía la casa ordenada, las decoraciones listas, los detalles pensados con cuidado. Todo parecía bajo control, como siempre había sido. Durante años me acostumbré a creer que, aunque la vida tuviera momentos difíciles, nuestra familia funcionaba. Éramos previsibles, estables, seguros. Esa certeza me había acompañado tanto tiempo que ya no la cuestionaba. Pensé en las veces que confié sin hacer preguntas, en los documentos que firmé porque mi hijo decía que era lo mejor, en las decisiones que acepté porque venían de él y yo creía conocerlo mejor que nadie. Nunca sentí desconfianza, nunca sentí la necesidad de revisar, de confirmar, de dudar. Para mí, confiar en mi hijo era tan natural como respirar. No lo veía como una elección, sino como una extensión inevitable del amor. Mi esposo seguía sentado, observándome en silencio, como si esperara que yo misma llegara al punto al que él ya había llegado. No me apuraba. No necesitaba hacerlo. Ese silencio suyo estaba cargado de una paciencia dolorosa, de quien sabe que la verdad, tarde o temprano, se abre paso sola. Y mientras yo intentaba sostener la idea de que todo estaba bien, sentía cómo esa convicción empezaba a resquebrajarse desde adentro. Fue ahí cuando entendí que la calma que yo defendía con tanta fuerza no era real, sino frágil. Que no se trataba de mantener el control, sino de aceptar que tal vez nunca lo tuve del todo. Algo se había movido, algo había salido de lugar, y por más que mirara alrededor buscando normalidad, ya no podía ignorar esa sensación incómoda de que lo peor aún no había sido dicho. Mi esposo finalmente rompió el silencio cuando vio que yo seguía evitando mirarlo de frente. Se puso de pie y caminó hacia mí con pasos lentos, cansados, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. No levantó la voz, no buscó dramatizar, solo repitió, con una firmeza tranquila que me estremeció más que cualquier grito: «Esto está mal». No lo dijo como una sospecha ni como una opinión. Lo dijo como alguien que ya había cruzado un punto sin retorno. Quise preguntarle qué exactamente estaba mal, pero me detuve. Había algo en su mirada que me hizo entender que no se trataba de un detalle menor ni de una intuición vaga. Era la mirada de alguien que había visto algo que no podía desver, de alguien que ya estaba cargando con una verdad que dolía demasiado para ser dicha de golpe. Sentí un nudo en la garganta, y por primera vez desde que empezó todo, me senté sin saber qué hacer a continuación. En ese instante,
la fiesta dejó de ser una celebración en mi cabeza. Ya no pensé en los invitados, ni en el salón, ni en las flores. Todo se redujo a ese cuarto, a mi esposo frente a mí y a la certeza de que, pasara lo que pasara después, nada volvería a sentirse igual. Algo había sido descubierto y todavía no entendía su alcance, pero intuía que iba a cambiar la forma en que miraba a mi propia familia. Ahí terminó la calma. No con un estallido, no con lágrimas ni reproches, sino con esa frase sencilla y devastadora que siguió resonando en mi mente una y otra vez. Esto está mal. Y aunque todavía no sabía por qué, supe que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba en orden. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Conozco a mi esposo desde hace décadas y sé reconocer cada una de sus miradas, cada matiz de su voz. Ese tono no era de enojo ni de reproche, era miedo. Un miedo contenido, adulto, que no busca dramatizar porque sabe que la realidad ya es suficientemente grave. Cuando repitió que algo estaba mal, sentí que hablaba desde un lugar al que yo todavía no había llegado. Se pasó la mano por el rostro, como si necesitara despertarse de una pesadilla que no terminaba. Evitaba mirarme directamente a los ojos, y ese gesto me inquietó más que cualquier explicación precipitada. Siempre había sido un hombre claro, frontal. Si algo le molestaba, lo decía. Si algo le preocupaba, lo compartía. Pero esta vez parecía estar eligiendo cuidadosamente cada segundo de silencio, como si temiera que una palabra mal dicha pudiera romperme. Me senté frente a él sin darme cuenta en qué momento lo había hecho. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Sentí las piernas débiles, una presión extraña en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado dentro del cuarto. Afuera, la casa seguía llena de vida, de sonidos, de mensajes entrando al celular. Pero entre nosotros se había formado una burbuja densa, aislada del resto del mundo. Fue entonces cuando entendí que no estaba a punto de escuchar una sospecha ni una intuición vaga. Mi esposo no estaba dudando. Estaba intentando prepararme para algo que ya había visto, algo que no podía ignorarse ni explicarse fácilmente. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí el impulso irracional de pedirle que no continuara, de quedarme en esa ignorancia cómoda unos segundos más. Pero ya era tarde. Él había hablado, y cuando lo hizo, abrió una puerta que ya no podía cerrarse. Mi esposo se levantó sin decir nada más y caminó hasta la puerta del cuarto. Escuché el clic suave de la cerradura al girar la llave y ese sonido, tan simple, me provocó un escalofrío inmediato. Nunca cerrábamos las puertas dentro de la casa. No había necesidad. Éramos solo nosotros dos, y ese gesto inesperado hizo que el espacio se sintiera más pequeño, más denso, como si de pronto no hubiera salida. No entendía por qué era necesario aislarse así, pero no dije nada. Me limité a observarlo mientras regresaba y se sentaba frente a mí, apoyando los antebrazos sobre las piernas. Respiró hondo, una vez, 2 veces, como si necesitara tomar impulso. El silencio se alargó unos segundos más, suficientes para que mi mente empezara a llenarse de imágenes desordenadas, todas equivocadas y todas inquietantes. Pensé en la salud, en un problema inesperado, en algo que él estuviera ocultándome para no preocuparme. Pensé incluso en que pudiera haber pasado algo con nuestro hijo, un accidente, una mala decisión, algo grave pero explicable. Cualquier cosa era mejor que esa sensación indefinida que se iba apoderando de mí poco a poco. La incertidumbre siempre pesa más que la verdad, incluso cuando la verdad duele. Cuando al fin levantó la mirada y la sostuvo sobre la mía, entendí que no se trataba de un miedo ajeno, sino de uno que nos involucraba directamente. Cerró los ojos un instante, como si estuviera organizando las palabras, y supe que aquello que iba a decir no podía deshacerse una vez pronunciado. El mundo quedó del otro lado de esa puerta cerrada, y nosotros, atrapados en una conversación que marcaría un antes y un después. Cuando por fin habló, no lo hizo de golpe.
Sus palabras salieron despacio, medidas, como si estuviera tanteando el terreno antes de avanzar. Dijo que había visto algo que no buscaba, algo que apareció frente a él casi por accidente. Intentó explicarlo de una manera lógica, ordenada, pero yo sentía que las frases me llegaban incompletas, como si mi cabeza se negara a procesarlas del todo. No lograba unir las piezas. Le pedí que fuera claro, que dejara de rodear el tema. Él negó con la cabeza, con una tristeza que me desarmó. No era evasión, era cuidado. Me dijo que necesitaba que lo escuchara hasta el final, que no reaccionara antes de tiempo, que confiara en él de la misma forma en que siempre habíamos confiado el uno en el otro. Esa petición, tan sencilla, me puso aún más nerviosa. Nunca antes había necesitado prepararme para escuchar algo dentro de mi propio matrimonio. Mientras hablaba, yo observaba cada gesto suyo, buscando pistas. Las manos le temblaban levemente. Los hombros estaban rígidos, la mirada cargada de un cansancio que no había notado antes. No era un hombre exagerando un problema. Era alguien lidiando con una verdad incómoda que había llegado sin aviso y que ahora tenía que compartir. Esa certeza me hizo sentir pequeña, desarmada. Aún así, seguía sin entender qué tenía que ver todo eso con nuestra vida aparentemente tranquila, con la fiesta, con nuestro hijo. Mi mente insistía en buscar una explicación simple, algo que pudiera acomodarse sin destruir demasiado. Pero cuanto más lo escuchaba, más claro se volvía que no había nada simple en lo que estaba por salir a la luz. Algo importante se había desviado, y todavía no alcanzaba a ver hasta dónde llegaban las consecuencias. Sin decir nada más, mi esposo estiró la mano hacia la mesa de noche y tomó algo que había dejado ahí antes de cerrar la puerta. Lo sostuvo unos segundos sin mostrármelo, como si incluso ese gesto necesitara preparación. Luego lo colocó entre nosotros, con cuidado, como quien deposita algo frágil, pero peligroso. No hizo falta que explicara qué era. Bastó con verlo para que mi cuerpo reaccionara antes que mis pensamientos. No era un objeto extraño, ni algo desconocido. Al contrario, era demasiado familiar, demasiado cercano a nuestra vida diaria. Precisamente por eso resultaba tan perturbador. No debería estar ahí, no en ese contexto, no de esa manera. Sentí cómo el calor me abandonaba las manos y una presión incómoda se instalaba en el pecho. Tragué saliva, intentando mantener la calma, pero algo dentro de mí ya había empezado a quebrarse. Mi esposo me dijo que lo había encontrado por casualidad, sin buscar nada fuera de lugar, que apareció frente a él en un momento común, en medio de una tarea sencilla, cotidiana. Y sin embargo, lo que contenía no tenía nada de cotidiano. Cada detalle gritaba que algo no encajaba, que había una intención detrás, algo pensado, calculado. No era un error ni una coincidencia inocente. Quise decir que seguramente había una explicación, que quizá estábamos interpretando mal lo que veíamos, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, porque en el fondo, muy en el fondo, ya sabía que ese objeto no estaba ahí por accidente. Era una pieza de algo más grande, algo que todavía no entendía por completo, pero que empezaba a dibujar una verdad mucho más oscura de lo que estaba preparada para enfrentar. Hasta ese momento, mi hijo seguía siendo una figura intacta en mi mente. Podía haber preocupación, confusión, incluso incomodidad, pero no desconfianza real. Sin embargo, al mirar ese objeto entre nosotros, algo empezó a moverse por dentro, lento pero definitivo. No fue una acusación directa, ni una certeza clara. Fue una sensación incómoda, una pregunta silenciosa que se negaba a desaparecer. Empecé a repasar escenas recientes con otros ojos, mensajes que antes me parecían normales, llamadas insistentes que había justificado como entusiasmo, decisiones tomadas con demasiada seguridad. Detalles pequeños, insignificantes por sí solos, pero que ahora, puestos uno junto al otro, comenzaban a formar un dibujo inquietante. Nada era evidente todavía, pero ya no podía ignorarlo. Mi esposo no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Su silencio era una forma de respeto, pero también una confirmación.
Él había llegado a esa misma conclusión antes que yo, y sabía que no había forma de evitarlo. La imagen del hijo atento y protector no se desmoronó de golpe, pero dejó de ser sólida. Y eso, para una madre, duele de una manera que no se puede explicar con palabras simples. Ahí entendí que ya no se trataba solo de una fiesta ni de un detalle fuera de lugar. Se trataba de confianza, de límites, de la posibilidad aterradora de que la persona en la que más había confiado no fuera exactamente quien yo creía. Y una vez que esa duda se instala, ya no hay forma de expulsarla. Se queda, creciendo en silencio, esperando que la verdad termine de mostrarse por completo. Para no enfrentar de inmediato lo que empezaba a insinuarse en mi mente, me refugié en los recuerdos. Es curioso cómo, cuando la realidad se vuelve insoportable, el pasado aparece como un lugar seguro al que uno vuelve casi sin darse cuenta. Pensé en mi hijo cuando era pequeño, en su risa fácil, en la forma en que me buscaba con la mirada cuando entraba a un lugar nuevo. Yo era su punto fijo, su certeza, y durante muchos años esa sensación fue mutua. Recordé las noches en vela cuando enfermaba, los desayunos apresurados antes de la escuela, las conversaciones largas cuando empezó a hacerse preguntas difíciles sobre la vida. Siempre fue un niño sensible, atento, de esos que parecen observar más de lo que hablan. Yo solía pensar que esa sensibilidad lo hacía diferente, especial, más consciente de los demás. Nunca lo vi como algo peligroso, sino como una virtud. Mientras repasaba esos momentos, sentía una necesidad casi desesperada de creer que nada de eso había sido una mentira. Que ese niño, ese adolescente, ese joven al que vi crecer frente a mis ojos, no podía esconder una intención oscura. Porque aceptar eso significaba aceptar que yo no había sabido ver, que había pasado por alto señales que tal vez estuvieron ahí desde siempre. Así, aferrada a esos recuerdos, intenté convencerme de que lo que estaba ocurriendo no podía ser tan grave. Que la historia de una vida no se borra por un detalle extraño, por una duda repentina. Pero incluso mientras pensaba eso, algo dentro de mí sabía que estaba usando el pasado como escudo, no como respuesta, y que muy pronto ya no sería suficiente para protegerme de lo que venía después. Todo lo que hicimos como padres estuvo guiado por una idea simple: darle a nuestro hijo una vida mejor de la que nosotros habíamos tenido. No fue una frase bonita, fue una forma de vivir. Ajustamos gastos, postergamos sueños personales, aceptamos trabajos que no siempre nos hacían felices, todo con la convicción silenciosa de que valía la pena. Cada sacrificio tenía sentido si al final él estaba bien. Mi esposo y yo siempre caminamos en la misma dirección. No hubo lujos innecesarios, pero tampoco carencias. Educación sólida, oportunidades reales, un hogar donde nunca faltó apoyo. Cuando él tomó decisiones importantes, las respaldamos. Cuando se equivocó, lo acompañamos sin juzgarlo. Creímos que ese equilibrio era la base de una relación sana, de una confianza que no necesitaba ser revisada constantemente. Esa confianza se volvió costumbre. Con el paso de los años, dejé de cuestionar. Si mi hijo decía que algo era conveniente, lo aceptaba. Si sugería una solución, la consideraba válida. No porque fuera ingenua, sino porque confiaba en la persona que había criado. Pensaba que esa era la recompensa natural de tantos años de dedicación. Poder descansar en la certeza de que él actuaría con honestidad. Por eso, mirar ahora nuestra historia desde este nuevo ángulo me resultaba tan doloroso. No solo estaba en juego una posible traición, sino el significado mismo de todo lo que habíamos hecho. Si esa confianza estaba mal puesta, entonces el golpe no sería solo emocional. Sería una grieta profunda en la idea que siempre tuve de lo que significa ser madre y de lo que creí haber construido como familia. Nunca sentí la necesidad de vigilarlo. Esa palabra, vigilar, siempre me pareció ajena a nuestra relación. Confiaba en él de una forma casi automática, como se confía en algo que forma parte de uno mismo.
No revisaba con lupa lo que hacía. No cuestionaba cada decisión. No buscaba segundas intenciones. Para mí, eso habría sido una traición al vínculo que habíamos construido durante tantos años. Cuando hablaba de su trabajo, de sus proyectos, de sus planes, lo escuchaba con atención y orgullo. Me gustaba verlo seguro, decidido, hablando como un adulto que sabía lo que hacía. Pensaba que esa seguridad era fruto de todo lo que le habíamos dado: valores, estabilidad, ejemplo. Jamás se me cruzó por la cabeza que esa misma seguridad pudiera estar apoyada en algo distinto, en algo que yo no alcanzaba a ver. Incluso en los momentos en que algo no me cerraba del todo, lo dejaba pasar. Una explicación rápida, una frase tranquilizadora, y seguía adelante. No por desinterés, sino porque creía que así debía ser. Una madre no interroga a su hijo como si fuera un extraño. Una madre confía, y yo confiaba, con la convicción profunda de estar haciendo lo correcto. Hoy, al recordar esa actitud, no lo hago con vergüenza, sino con tristeza. Porque esa confianza no nació de la ingenuidad, sino del amor. Y aceptar que el amor también puede ser usado como herramienta para ocultar verdades es una de las lecciones más duras que me ha tocado aprender. Hubo momentos concretos en los que esa confianza se volvió acción. Firmé papeles sin leerlos con detenimiento porque venían de él. Acepté explicaciones rápidas porque confiaba en su criterio. Escuché frases como: «Es lo mejor», «No te preocupes», «Yo me encargo», y las tomé como verdades suficientes. Nunca sentí que estuviera haciendo algo irresponsable. Sentía que estaba actuando como madre, respaldando a su hijo. Recuerdo incluso haber pensado que era una suerte poder delegar, poder descansar en alguien más después de tantos años de llevar el peso de todo. Mi hijo se ofrecía, tomaba la iniciativa, mostraba seguridad. Yo lo veía como una señal de madurez, de crecimiento. Me decía a mí misma que así debía ser el paso natural del tiempo, los hijos tomando el relevo, los padres confiando. Jamás me detuve a pensar que esa dinámica podía invertirse de una forma peligrosa, que ese «yo me encargo» podía esconder algo más. Porque, ¿cómo imaginarlo? No había antecedentes, no había gritos, no había conflictos visibles. Todo fluía con una normalidad que hoy me parece casi inquietante. Ahora, al mirar hacia atrás, esos momentos adquieren un peso distinto. No porque fueran errores evidentes, sino porque estaban construidos sobre una confianza absoluta. Y cuando esa confianza se quiebra, incluso los gestos más simples del pasado empiezan a doler de una manera nueva, como si se reescribieran con tinta oscura. Y fue ahí, casi sin darme cuenta, cuando apareció la pregunta. No llegó de golpe ni con palabras claras. Se instaló despacio, incómoda, como una sombra que no se puede ignorar. ¿En qué momento dejé de mirar con atención? ¿Cuándo fue la primera vez que acepté algo sin entenderlo del todo? No buscaba culpables todavía, pero tampoco podía seguir fingiendo que todo había sido siempre tan simple como me gustaba creer. Empecé a revisar el pasado con una mirada distinta, más dura, más honesta, no para castigarme, sino para entender. Porque cuando una verdad amenaza con salir a la luz, la mente necesita reconstruir el camino que llevó hasta ahí. Cada recuerdo seguía siendo real, cada gesto de cariño seguía existiendo, pero ahora convivían con la posibilidad de que no contaran toda la historia. Lo más doloroso no era la idea de haber sido engañada, sino la duda sobre el tiempo. Saber si aquello había comenzado hacía poco, o si llevaba años creciendo en silencio, mientras yo celebraba una normalidad que tal vez solo existía para mí. Esa incertidumbre pesaba más que cualquier certeza, porque no tenía respuesta inmediata. Cuando levanté la mirada y me encontré con los ojos de mi esposo, entendí que él también se estaba haciendo las mismas preguntas. No hacía falta decirlas en voz alta. Estábamos parados en el mismo punto, al borde de algo que ya no podía detenerse. La etapa de los recuerdos había terminado. A partir de ese momento, lo que venía no sería una reconstrucción del pasado, sino el enfrentamiento directo con la verdad que habíamos evitado mirar.
El teléfono apareció entre nosotros, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento adecuado. No era mío, era el de mi esposo. Lo sostuvo con ambas manos, mirándolo unos segundos antes de entregármelo, como si incluso ese gesto le pesara. Cuando lo tomé, sentí el frío de la pantalla en las yemas de los dedos y un temblor involuntario me recorrió el brazo. No entendía todavía qué iba a ver, pero supe que nada bueno podía salir de ese pequeño rectángulo luminoso. La pantalla se encendió y apareció una conversación abierta. No reconocí el número. No había nombre. No había foto. Solo una secuencia de mensajes que claramente no estaban destinados a mí. Al principio, mis ojos recorrieron las líneas sin comprender del todo. Leía las palabras, pero mi mente se resistía a unirlas, como si hacerlo significara aceptar algo que aún no estaba preparada para asumir. Mi esposo me pidió que leyera con calma, que no saltara a conclusiones. Pero era imposible. Cada frase parecía empujarme un poco más hacia un lugar del que no había retorno. Hablaban de la fiesta, de tiempos, de firmas, de cosas que yo creía simples y que de pronto adquirían un peso inquietante. Sentí como el pulso se me aceleraba y tuve que apoyar el teléfono sobre mis piernas para no dejarlo caer. En ese instante entendí que ya no se trataba de intuiciones ni de sensaciones vagas. Había palabras escritas, planes puestos en negro sobre blanco, ideas pensadas con antelación. Y mientras seguía leyendo, con el corazón golpeando con fuerza en el pecho, comprendí que la verdad no iba a presentarse de forma amable ni gradual. Estaba ahí, esperando que yo tuviera el valor de seguir avanzando línea por línea. Al principio intenté leer rápido, como si pasar las palabras a toda prisa pudiera hacerlas menos reales. Pero mi esposo me detuvo con un gesto suave, pidiéndome que fuera despacio. Obedecí casi sin pensar. Volví al inicio de la conversación y empecé a leer con atención, dejando que cada frase se asentara antes de pasar a la siguiente. Fue entonces cuando el verdadero peso de los mensajes empezó a caer sobre mí. No eran mensajes improvisados ni confusos. Había una lógica clara, una secuencia. Hablaban de fechas, de montos, de documentos preparados con anticipación. La fiesta aparecía mencionada una y otra vez, no como una celebración, sino como un punto clave, casi como una pieza central de algo mucho más grande. Cada vez que leía esa palabra, sentía un nudo más apretado en el estómago. Mis manos comenzaron a sudar y tuve que secarlas en el pantalón sin apartar la vista de la pantalla. Reconocí frases que mi hijo me había dicho días antes, ahora repetidas ahí con otro sentido, dirigidas a alguien más. Era como escuchar un eco distorsionado de conversaciones familiares, pero sin afecto, sin cuidado, reducidas a simples herramientas dentro de un plan. A medida que avanzaba, la confusión fue dejando lugar a algo más duro y más frío. Ya no estaba tratando de entender si había un error. Estaba entendiendo que no lo había, que esas palabras no estaban sacadas de contexto ni mal interpretadas. Estaban escritas con intención, con una claridad que dolía. Y cuanto más leía, más evidente se volvía que la fiesta que yo esperaba con ilusión no era, para todos, lo que yo creía. Las palabras empezaron a doler. No de forma metafórica, sino real, casi física. Sentí una presión fuerte en el pecho y tuve que respirar hondo varias veces para no marearme. Cada línea parecía empujarme un poco más hacia una verdad que ya no podía negar. Hablaban de cantidades exactas, de pasos a seguir, de lo fácil que había sido convencerme hasta ahora. Esa parte fue la que más me golpeó. Leí una frase en particular más de una vez, esperando haberla entendido mal. No lo había hecho. Decía claramente que yo firmaba todo sin leer, que confiaba ciegamente. Ver eso escrito, reducido a una estrategia, me hizo sentir expuesta, vulnerable de una manera que nunca había sentido antes. No era solo traición, era burla silenciosa, una certeza fría de que mi amor estaba siendo usado en mi contra. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré. Me quedé quieta, rígida, con el teléfono entre las manos.
El cuarto parecía girar lentamente y tuve que apoyar los pies con fuerza en el suelo para no perder el equilibrio. Pensé en todas las veces que había defendido a mi hijo frente a otros, en todas las veces que dije, él jamás haría algo así. Esa frase resonaba ahora en mi cabeza como algo ingenuo, casi absurdo. Cuando levanté la vista y miré a mi esposo, supe que él ya había pasado por ese mismo golpe antes que yo. Vi en sus ojos el mismo dolor contenido, la misma incredulidad transformada en certeza. No hacía falta decir nada. Los mensajes hablaban por sí solos, y lo que decían era imposible de borrar, imposible de justificar, imposible de olvidar. Fue entonces cuando empecé a entender el verdadero lugar que ocupaba mi fiesta en todo aquello. Ya no era solo un evento familiar ni un gesto de cariño. En los mensajes aparecía como el momento ideal, el escenario perfecto. Hablaban de emociones, de distracción, de cómo estaría rodeada de gente, feliz, confiada. La fiesta no era el fondo de la historia, era la herramienta. Leí cómo describían ese día como una oportunidad única, algo que no podía fallar. Decían que, entre abrazos, música y felicitaciones, nadie sospecha. Que una madre emocionada no lee con atención, solo firma. Que todo se vería natural, incluso bonito. Cada palabra me arrancaba un poco más de aire, porque reconocía mi propia forma de ser reflejada ahí, convertida en una debilidad calculada. Pensé en el vestido que había elegido, en las flores, en las personas que iban a acompañarme. Todo eso, que para mí tenía un valor emocional inmenso, estaba siendo reducido a un simple contexto conveniente. No era odio lo que sentí en ese momento, sino una tristeza profunda, pesada. La tristeza de entender que algo tan íntimo había sido transformado en parte de un plan frío. Ahí dejé de leer por unos segundos, bajé el teléfono y cerré los ojos, como si eso pudiera detener lo que ya había entendido. Pero no había marcha atrás. La fiesta que yo esperaba con ilusión ya no existía como tal. Se había convertido en el punto exacto donde todas las piezas pensaban encajar, y yo estaba en el centro de ese diseño sin haberlo sabido. En ese momento ya no quedaban dudas. No había forma de seguir buscando explicaciones alternativas ni de refugiarme en la idea de un malentendido. Todo estaba ahí, ordenado, pensado, repetido. Los mensajes no dejaban espacio para la interpretación benévola. Eran claros en su propósito y crueles en su simplicidad. Lo que yo había leído no podía desleerse. Sentí una especie de vacío silencioso instalarse dentro de mí. No era llanto, no era rabia. Era algo más profundo, una aceptación amarga que llegaba sin pedir permiso. Aceptar que la persona a la que había defendido con tanta convicción había planeado cada paso con anticipación fue una de las experiencias más duras de mi vida. No porque rompiera una ilusión, sino porque la había usado como base. Mi esposo se acercó y apoyó una mano sobre la mía, todavía sosteniendo el teléfono. Ese gesto simple me ancló al presente. No estaba sola en ese descubrimiento. Él también había visto todo. Había pasado por el mismo shock, la misma incredulidad, la misma caída lenta hacia la verdad. No necesitábamos hablar para saberlo. Ahí entendí que la historia ya no iba a tratarse de descubrir qué estaba pasando, sino de decidir qué íbamos a hacer con lo que sabíamos. La etapa de la duda había terminado. Lo que venía después sería enfrentar las consecuencias de una verdad que ya no podía esconderse, ni siquiera detrás de una fiesta aparentemente perfecta. Después de aceptar lo que los mensajes mostraban, empezamos a hablar de lo concreto. Ya no de sensaciones ni de intuiciones, sino de hechos. Mi esposo me explicó con calma lo que había ido descubriendo poco a poco. Movimientos de dinero que no reconocíamos, documentos que yo había firmado confiando, decisiones tomadas en nombre de algo que creía familiar y seguro. Cada detalle era una confirmación más de que no se trataba de una idea improvisada, sino de un plan sostenido en el tiempo. Escuchar cifras exactas me hizo sentir una mezcla extraña de incredulidad y vergüenza.
no porque el dinero fuera lo más importante, sino porque representaba horas de trabajo, años de esfuerzo, pequeños sacrificios acumulados sin ruido. Saber que todo eso había sido tocado sin mi consentimiento real, usando mi confianza como llave, me produjo una sensación de invasión difícil de explicar. No era solo pérdida, era despojo emocional. Los documentos cobraron un nuevo significado. Aquellos papeles que había firmado sin leer con detenimiento, convencida de que eran trámites normales, ahora se revelaban como piezas fundamentales del engaño. No estaban ahí para ayudarme ni para facilitarme la vida. Estaban diseñados para dar acceso, para abrir puertas que yo jamás habría abierto conscientemente. Pensar en eso me hizo sentir vulnerable de una manera profunda y silenciosa. Mientras mi esposo hablaba, yo asentía sin interrumpir. Cada palabra terminaba de cerrar el círculo. Ya no quedaba espacio para minimizar lo ocurrido. La traición no era solo emocional ni simbólica, era completa. Y aceptar eso fue el primer paso doloroso para entender que, a partir de ese momento, no bastaba consentir. Iba a ser necesario actuar. Lo que más me dolió no fueron los números ni los documentos, sino darme cuenta de cómo había sido manipulada emocionalmente durante todo ese tiempo. Cada gesto de cariño, cada llamada atenta, cada visita inesperada cobraba ahora otro sentido. No eran actos espontáneos, eran movimientos calculados para mantenerme tranquila, confiada, dispuesta a no cuestionar nada. Y entender eso fue como mirar mi propia vida desde afuera, con una claridad que lastimaba. Mi amor de madre había sido el puente perfecto. Yo quería creer, necesitaba creer, que mi hijo actuaba por cuidado, por responsabilidad, por ese vínculo que siempre nos unió. Él lo sabía. Sabía exactamente qué decir, cuándo decirlo y cómo presentarlo para que sonara razonable. No hizo falta levantar la voz ni imponer nada. Le bastó con apoyarse en la certeza de que yo jamás lo vería como una amenaza. Recordé conversaciones recientes y sentí un nudo en la garganta. Frases que antes me parecían protectoras, ahora se revelaban como guías suaves hacia decisiones que no tomé del todo consciente. No te preocupes, yo me encargo, confía en mí. Palabras simples, envueltas en afecto, que habían ido cerrando lentamente cualquier espacio para la duda. No fue un golpe directo, fue un desgaste silencioso. Aceptar que mi amor había sido usado de esa manera fue quizás lo más difícil de todo. Porque el dinero puede recuperarse, los documentos pueden corregirse, pero la confianza rota deja una marca distinta. Una que no se borra con explicaciones ni con disculpas. Y en ese momento entendí que el daño más profundo no estaba en lo material, sino en la forma en que algo tan puro había sido transformado en una herramienta de control. Cuanto más hablábamos, más claro se volvía que la fiesta no había sido solo una idea bonita. Había sido pensada con una precisión inquietante. La fecha, el lugar, la lista de invitados, todo parecía encajar dentro de una lógica que no tenía nada de inocente. La celebración no era el final de algo, era el medio, el momento perfecto para que todo ocurriera sin levantar sospechas. Imaginé la escena con una claridad que me hizo estremecer. Yo emocionada, rodeada de gente querida, recibiendo abrazos y palabras bonitas. Mi hijo acercándose con una sonrisa tranquila, presentándome algo como un regalo especial, algo que debía firmar ahí mismo, sin leer, sin pensar. Todo envuelto en aplausos, en música, en la distracción justa para que nadie hiciera preguntas incómodas. Pensar que cada detalle había sido planeado para aprovechar mi vulnerabilidad emocional me produjo una sensación de asfixia. La fiesta, que para mí representaba un cierre, una celebración de vida, estaba siendo usada como una trampa silenciosa. No había gritos ni amenazas, solo un ambiente diseñado para que yo bajara la guardia por completo. En ese instante comprendí que no se trataba solo de evitar una pérdida. Se trataba de enfrentar una puesta en escena cuidadosamente construida, y si queríamos detener lo que venía,
No bastaba con saber la verdad. Tendríamos que estar preparados para romper el guión, incluso si eso significaba hacerlo frente a todos. El cuerpo fue el primero en rendirse. Sentí un cansancio repentino, pesado, como si me hubieran quitado algo esencial por dentro. Me senté porque las piernas ya no me sostenían bien y apoyé la espalda contra la pared, intentando ordenar la respiración. No estaba llorando, pero el dolor se manifestaba de otra forma, más silenciosa, más profunda. Era el tipo de dolor que no necesita lágrimas para existir. Mi mente entendía lo que estaba pasando, pero el cuerpo tardaba en acompañarla. Tenía náuseas, un ligero temblor en las manos, una sensación constante de presión en el pecho. Cada vez que pensaba en mi hijo, no como recuerdo, sino como realidad presente, algo se me cerraba por dentro. Aceptar que había sido capaz de planear todo eso exigía una fuerza emocional que no sabía si tenía. Mi esposo se sentó a mi lado sin decir nada. No intentó tranquilizarme ni minimizar lo que sentía. Simplemente estuvo ahí, compartiendo el mismo silencio, cargado de dolor. Ese acompañamiento silencioso fue lo único que me permitió no derrumbarme por completo. Saber que no estaba sola hacía que la verdad, aunque insoportable, fuera al menos compartida. En ese momento entendí que ya no había espacio para la negación. La verdad no solo había sido comprendida, había sido sentida en cada parte del cuerpo. Y cuando algo duele así, tan profundo y tan real, no hay forma de fingir que no existe. Solo queda decidir cómo seguir adelante con ese peso encima. No fue una decisión tomada de golpe ni con grandes palabras. Surgió en el silencio, en una mirada compartida, en esa comprensión profunda que solo se construye después de muchos años juntos. Mi esposo y yo sabíamos que no podíamos seguir como si nada. Tampoco podíamos reaccionar impulsivamente. Lo que estaba en juego era demasiado serio para dejarse llevar solo por la emoción. Hablamos poco, pero lo suficiente. Coincidimos en algo esencial. No íbamos a enfrentarlo desde el enojo, sino desde la claridad. No queríamos escándalos innecesarios ni confrontaciones privadas que pudieran ser negadas o manipuladas después. Si mi hijo había elegido ese camino, nosotros tendríamos que elegir el nuestro con la misma firmeza, aunque doliera. Entendimos que la fiesta seguía adelante, pero ya no con el significado que tenía antes. Ahora era un momento clave, un punto de inflexión, no para celebrar, sino para poner límites, para proteger lo que aún podía protegerse. No se trataba de humillarlo, sino de no permitir que siguiera avanzando apoyado en nuestra confianza rota. Cuando finalmente nos levantamos de ese cuarto, sentí que algo había cambiado dentro de mí. No me sentía fuerte ni valiente. Me sentía cansada, triste, pero extrañamente lúcida. Habíamos perdido la inocencia, pero habíamos ganado algo distinto. La certeza de que, pase lo que pase después, no íbamos a seguir callando frente a una traición tan profunda. El salón estaba exactamente como lo había imaginado durante meses, y aún así se sentía completamente ajeno. Las luces cálidas iluminaban las mesas perfectamente alineadas. Las flores blancas ocupaban cada rincón con un aroma suave y elegante, y la música sonaba a un volumen justo, pensado para acompañar conversaciones felices. La gente llegaba sonriendo, abrazándome, felicitándome por la celebración, sin tener idea de que para mí ese lugar ya no representaba una fiesta, sino una prueba silenciosa que estaba a punto de comenzar. Caminaba entre los invitados con una sonrisa que sentía pesada en el rostro, casi rígida. Respondía a agradecimientos, escuchaba anécdotas, asentía con la cabeza, mientras por dentro contaba los segundos. Cada risa, cada brindis, cada comentario sobre lo bien organizado que estaba todo me recordaba lo fácil que habría sido caer, lo sencillo que habría resultado firmar cualquier cosa en medio de tanta emoción y distracción. Entendí entonces por qué ese escenario había sido elegido con tanto cuidado. Mi esposo se movía a mi lado con discreción, atento a cada detalle, pero sin llamar la atención. No necesitábamos hablar. Sabíamos exactamente qué estábamos esperando.
La presencia de tanta gente nos protegía y al mismo tiempo nos obligaba a mantener la calma. Nadie debía notar que algo estaba fuera de lugar. Para los demás, aquella noche era solo una celebración más. Para nosotros, era el punto donde todo iba a definirse. Mientras observaba el salón lleno, sentí una mezcla extraña de tristeza y lucidez. Pensé en cuántas veces había celebrado momentos importantes rodeada de personas queridas, creyendo que la familia era siempre un espacio seguro. Esa noche entendí que incluso los lugares más alegres pueden convertirse en escenarios de verdad. Y aunque el ruido, las luces y las sonrisas intentaban convencerme de lo contrario, yo sabía que lo más importante aún no había ocurrido. Mi hijo llegó cuando el salón ya estaba lleno. No hizo una entrada ruidosa ni teatral. Al contrario, apareció con esa naturalidad ensayada que siempre había tenido, como si todo estuviera exactamente donde debía estar. Vestía impecable, con una sonrisa amplia y segura, saludando a los invitados como alguien orgulloso de lo que había organizado. Al verlo, sentí un golpe seco en el pecho. Por un instante, la madre que fui durante tantos años quiso creer que todo había sido un error, que aún había una explicación posible que yo no había alcanzado a ver. Se acercó a mí y me abrazó con fuerza, como lo hacía siempre. Me dijo lo bien que me veía, lo feliz que estaba de haber logrado que esa noche fuera especial para mí. Su voz era cálida, convincente, cargada de una emoción que, de no haber sabido lo que sabía, me habría hecho llorar de gratitud. Sentí su perfume, el calor de su cuerpo, la familiaridad de un gesto que había sido sincero durante años. Y sin embargo, algo dentro de mí permaneció inmóvil, atento, como si ya no pudiera entregarse del todo. Mi esposo lo saludó también, con una cordialidad impecable, sin dejar traslucir nada. Vi cómo se miraban apenas un segundo más de lo normal, una mirada breve, cargada de significado, que mi hijo no pareció notar. O tal vez sí lo notó y decidió ignorarlo. En ese instante entendí que todos estábamos interpretando un papel, sosteniendo una escena que aún no había llegado a su punto decisivo. Mientras mi hijo seguía recorriendo el salón, asegurándose de que todo estuviera perfecto, yo lo observaba desde la distancia. Cada gesto suyo, cada risa, cada palabra amable me parecía ahora cuidadosamente colocada. No había prisa en él, no había nervios visibles. Todo indicaba que confiaba plenamente en que el plan seguiría su curso. Y esa certeza, tan tranquila y tan peligrosa, me confirmó que aquella noche no iba a terminar como él esperaba. El momento llegó sin anuncio previo, como suelen llegar las cosas que fueron planeadas con demasiada anticipación. Mi hijo se acercó a mí cuando la música bajó un poco y varios invitados ya estaban sentados, relajados, con copas en la mano. Tocó suavemente una cuchara contra su vaso para llamar la atención y comenzó a hablar. Dijo unas palabras bonitas sobre mí, sobre lo orgulloso que estaba de ser mi hijo, sobre todo lo que yo había hecho por nuestra familia. Cada frase fue recibida con sonrisas, con miradas cómplices, con aplausos suaves. Yo lo escuchaba inmóvil, consciente de que cada palabra estaba diseñada para crear el ambiente exacto que necesitaba. Luego habló del regalo. Dijo que no era algo material, sino algo especial, pensado para mi tranquilidad, para facilitarme la vida en los años que venían. Mientras hablaba, sacó una carpeta elegante, prolija, que sostuvo con cuidado frente a todos. Explicó que se trataba de un trámite sencillo, algo administrativo, nada complicado, solo una formalidad necesaria para que todo funcionara como debía. Usó palabras tranquilizadoras, esas que siempre había usado conmigo y que tantas veces habían bastado para disipar cualquier duda. Sentí cómo el salón entero parecía inclinarse hacia nosotros. Algunas personas sonreían con ternura, otras asentían, convencidas de estar presenciando un gesto de amor y responsabilidad. Nadie veía peligro en esa escena, nadie, salvo mi esposo y yo. La carpeta en sus manos ya no era un objeto neutro, era la confirmación final de todo lo que habíamos leído, de todo lo que habíamos entendido horas antes.
Cada segundo que pasaba aumentaba la presión, pero también mi claridad. Mi hijo extendió la carpeta hacia mí con una seguridad absoluta. Me miró a los ojos y me dijo, en voz baja pero firme, que no había nada de qué preocuparse, que podía firmar tranquila, que él se encargaba del resto. En ese instante, el ruido del salón se apagó para mí. Todo se redujo a esa carpeta abierta, a las hojas esperando una firma y a la certeza profunda de que ese era el momento exacto en el que debía decidir si seguía siendo la madre que confiaba ciegamente o la mujer que, por primera vez, iba a decir que no. Tomé la carpeta con ambas manos y durante unos segundos no hice nada más. No la abrí de inmediato. Sentí el peso del papel, la expectativa suspendida en el aire, las miradas de los invitados fijas en mí. Mi hijo sonreía, confiado, convencido de que ese gesto terminaría como siempre. Yo respiré hondo, despacio, y entonces abrí la carpeta con una calma que ni yo misma sabía de dónde estaba sacando. Empecé a leer. No por encima, no rápido. Leí cada línea con atención, en silencio, mientras el murmullo del salón se apagaba poco a poco. Al principio nadie entendió qué estaba pasando. Algunos pensaron que me estaba emocionando, otros que me tomaba mi tiempo por nervios. Mi hijo se movió incómodo a mi lado y me dijo en voz baja que no hacía falta leer tanto, que era un trámite estándar. No levanté la vista, seguí leyendo. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Era exactamente lo que habíamos visto antes. No había error, no había ambigüedad. Cerré la carpeta con cuidado y levanté la mirada por primera vez. Fue entonces cuando hablé. No grité, no acusé. Simplemente dije que no iba a firmar eso, que ese documento no era lo que él decía que era, que otorgaba facultades que yo no estaba dispuesta a entregar. El silencio que siguió fue absoluto. Pude escuchar el tintinear lejano de una copa, el zumbido leve de las luces. Mi hijo intentó intervenir, explicar, minimizar, pero lo detuve con un gesto firme. Miré a los invitados y con la voz aún controlada expliqué que aquello no era un regalo, sino un poder amplio que yo no había autorizado conscientemente. Dije que había leído mensajes, que había visto planes, que entendía perfectamente lo que se estaba intentando hacer. No di detalles innecesarios, no hacía falta. Bastó con la verdad dicha en voz alta para que la escena se rompiera por completo. La sonrisa de mi hijo se desarmó frente a todos, y en ese instante entendí que el guión que él había escrito había llegado a su fin. El silencio que se instaló después no fue incómodo al principio. Fue pesado. Un silencio que no pide explicaciones inmediatas, porque todos saben que algo serio acaba de ocurrir. Nadie aplaudió. Nadie habló. Las miradas se cruzaban sin entender del todo, pero con la certeza de que aquella escena ya no era una celebración. Mi hijo permanecía de pie frente a mí, con la carpeta aún en las manos, incapaz de recomponer la expresión que había perdido. Por primera vez desde que entró al salón, no parecía seguro de nada. Intentó decir algo más, bajar la voz, llevar la conversación a un plano privado. Dio un paso hacia mí, pero mi esposo se colocó a mi lado sin decir una sola palabra. Ese gesto bastó. No fue una confrontación, fue un límite claro. Los invitados comenzaron a entender que no se trataba de un malentendido pasajero, sino de algo profundo, algo que no podía resolverse con una sonrisa o una explicación improvisada. Algunas personas bajaron la mirada, otras se quedaron observando con una mezcla de sorpresa y tristeza. Nadie se movía, nadie sabía exactamente qué hacer. Y en medio de ese desconcierto colectivo, sentí una calma extraña, inesperada. No era alivio, no era satisfacción. Era la calma de haber dicho lo que tenía que decir, de no haber firmado, de no haber seguido el camino que otros habían trazado por mí. Mi hijo finalmente cerró la carpeta y se alejó unos pasos, sin despedirse, sin mirar atrás. Su salida no fue dramática ni ruidosa. Fue silenciosa, como todo lo demás. La fiesta siguió unos minutos más,
por inercia, pero ya no era la misma. Yo me senté, respiré hondo y entendí que, aunque aquella noche había terminado de la peor manera posible, también había sido el momento exacto en que recuperé algo que no sabía que estaba perdiendo. Mi derecho a decidir, incluso cuando duele. Los días que siguieron a la fiesta fueron extraños, suspendidos en una especie de niebla emocional. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, sino uno cargado de todo lo que no se había dicho. Cada rincón parecía guardar un eco de aquella noche, como si las paredes también recordaran lo que había ocurrido. Me despertaba temprano sin motivo, caminaba de una habitación a otra, y por primera vez en muchos años no sabía exactamente qué hacer con mi tiempo ni con mis pensamientos. Mi esposo y yo hablábamos poco, no porque no quisiéramos hacerlo, sino porque había cosas que todavía no encontraban forma de salir. Bastaba una mirada, un gesto, para entendernos. Los dos estábamos procesando la misma pérdida, aunque de maneras distintas. No habíamos perdido a un hijo en el sentido físico, pero sí algo igual de profundo, la imagen que habíamos construido durante décadas, y ese duelo no tiene rituales claros ni palabras fáciles. Recibí mensajes de algunos invitados, preguntas cuidadosas, frases de apoyo que agradecí, pero que no supe cómo responder del todo. Nadie quería entrar en detalles y yo tampoco estaba preparada para darlos. Aprendí rápido que hay dolores que no se explican bien hacia afuera, porque pertenecen a una intimidad que se rompe y se reconstruye en silencio. Preferí guardar distancia, protegerme, permitir que el tiempo hiciera su parte. En medio de todo eso, empecé a entender que el después no es un punto final, sino un proceso. No hay un día exacto en el que uno despierta sintiéndose mejor. Hay momentos breves de claridad, seguidos de otros de tristeza profunda. Y aceptar esa irregularidad fue el primer paso para no exigirme una fortaleza que todavía no tenía. Habíamos sobrevivido al impacto. Ahora tocaba aprender a vivir con lo que quedaba. Las consecuencias no llegaron de golpe ni con grandes titulares. Llegaron despacio, en detalles pequeños que solo nosotros notábamos. Cambió la forma en que hablábamos de ciertas cosas, la manera en que tomábamos decisiones, incluso cómo mirábamos el futuro. Hubo trámites que tuvimos que revisar, documentos que volvimos a leer con una atención que antes no creíamos necesaria. No por paranoia, sino por aprendizaje. La confianza, una vez rota, no desaparece por completo, pero se vuelve más cuidadosa. También cambió nuestra relación con el entorno. Algunas personas se acercaron con una solidaridad silenciosa, sin preguntas incómodas. Otras, en cambio, prefirieron mantenerse al margen, tal vez por no saber qué decir, tal vez por incomodidad. Entendí que cada quien reacciona como puede cuando una historia familiar se quiebra de forma tan visible. No guardé rencor por eso. Bastante tenía con ordenar lo que pasaba dentro de mí. Hubo noches en las que desperté sobresaltada, reviviendo escenas que ya habían ocurrido, imaginando conversaciones que nunca sucederían. Pensaba en mi hijo, en lo que estaría sintiendo, en cómo se habría contado a sí mismo lo ocurrido. Esa preocupación aparecía incluso cuando intentaba convencerme de que no debía cargar con más peso del que ya tenía. Ser madre no se apaga de un día para otro, ni siquiera cuando la decepción es profunda. Con el tiempo comprendí que esas consecuencias no eran castigos, sino marcas, señales de algo que había cambiado para siempre. No volví a ser la misma mujer que antes de aquella fiesta, pero tampoco me convertí en alguien rota sin remedio. Me transformé, lentamente, en alguien más consciente, más atenta a sus propios límites. Y aunque ese aprendizaje llegó envuelto en dolor, fue real. Y de algún modo, necesario para seguir adelante. Hubo un duelo que nadie alrededor parecía entender del todo. No era una pérdida visible. No había funerales ni despedidas claras. Mi hijo seguía vivo, caminando por el mundo, tomando decisiones, existiendo. Y aún así, yo lo había perdido de una forma profunda e irreversible. Perdí al hijo que creía conocer, al que confiaba sin reservas, al que defendía sin pensar. Ese vacío no tenía nombre, y por eso mismo
resultaba tan difícil de explicar. A veces me sorprendía a mí misma preparando mentalmente una llamada que nunca haría, pensando en contarle algo pequeño, cotidiano, como hacía antes. Y entonces recordaba que esa cercanía ya no existía, que no se había roto con un grito ni con una pelea explosiva, sino con una verdad dicha en voz baja frente a muchas personas. Esa forma de ruptura, tan silenciosa, dejaba un eco constante. Me culpé durante un tiempo, no de forma racional, sino emocional. Me pregunté qué señales no había visto, qué momentos había interpretado mal, en qué punto el amor se había vuelto una venda. La razón me decía que no todo estaba bajo mi control, pero el corazón insistía en revisar el pasado una y otra vez, buscando respuestas que tal vez nunca llegarían. Aprendí que esa revisión también forma parte del duelo. Con los días entendí que aceptar esa pérdida no significaba dejar de amar. Significaba reconocer que el amor a veces no basta para sostener un vínculo sano, que se puede querer profundamente y, aún así, necesitar distancia. Y esa fue una de las verdades más difíciles de aceptar, que protegerme a mí misma no era traicionar mi rol de madre, sino redefinirlo en una realidad que ya no podía ignorar. Con el tiempo, empecé a entender que el amor no siempre se manifiesta como protección absoluta. Durante años creí que amar era confiar sin condiciones, estar disponible siempre, no poner barreras. Esa idea me había acompañado como una verdad incuestionable, especialmente en mi rol de madre. Pero después de todo lo ocurrido, tuve que aceptar que esa forma de amar, aunque bien intencionada, también puede volverse peligrosa cuando anula por completo los propios límites. Aprendí que decir no es sinónimo de abandono, que marcar una línea clara no significa dejar de querer. Significa reconocer que hay comportamientos que no se pueden justificar solo porque vienen de alguien a quien amamos. Entender eso fue doloroso, porque implicó soltar una imagen idealizada de mí misma como madre y aceptar una versión más real, más humana, capaz de equivocarse y también de corregir. Hubo momentos en los que sentí culpa por mantener esa distancia, por no buscar una reconciliación inmediata, por no intentar reparar algo que ya estaba roto. Pero con el tiempo, esa culpa fue dando paso a una certeza más tranquila. No estaba castigando a nadie, estaba cuidándome. Y ese cuidado no era egoísmo, era supervivencia emocional después de una herida profunda. Aceptar que el amor necesita límites fue una de las lecciones más duras y al mismo tiempo más liberadoras, porque me permitió seguir sintiendo sin traicionarme a mí misma. Me permitió entender que amar no siempre significa sostener, y que a veces la forma más honesta de amar es detenerse, mirar la realidad de frente y elegir no seguir avanzando por un camino que solo conduce al dolor. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo solo una traición ni una fiesta que salió mal. Veo un punto de quiebre que me obligó a mirarme de una forma distinta. Ya no soy la mujer que confiaba sin pensar, ni la madre que creía que el amor lo justificaba todo. Soy alguien que aprendió, tarde quizá, pero de manera profunda. Alguien que entiende que la dignidad también forma parte del amor propio. Mi vida siguió, aunque no de la misma manera. Aprendí a disfrutar de las cosas pequeñas con una atención nueva, más consciente. A valorar los silencios que no duelen y las relaciones que no exigen sacrificios constantes. No recuperé lo que se rompió, pero construí algo distinto sobre esas ruinas. Una calma menos ingenua, pero más verdadera. No sé qué será del vínculo con mi hijo en el futuro. No tengo respuestas cerradas ni promesas fáciles. Hay heridas que necesitan tiempo y otras que nunca sanan del todo. Lo único que sé es que ya no estoy dispuesta a volver a perderme a mí misma en nombre de un amor que no respeta límites. Eso no es amor, es renuncia. Y aunque esta historia empezó con una frase que me estremeció, esto está mal, terminó enseñándome algo que hoy sostengo con firmeza. Escuchar esa incomodidad a tiempo puede salvarte. No de la tristeza, pero sí de seguir viviendo una vida que no te pertenece,
Y eso, incluso después de todo, es una forma silenciosa de volver a empezar.